buenas, bienvenidas a Dimensión Vegana. Hoy estamos aquí para hacer el primer queso fermentado en este canal y estoy muy contento porque estoy fermentando varios quesos y estoy también investigando, como ya sabrán, en un montón de otros quesos que voy a ir publicando a través de estas 2 semanas. Va a ser un infierno de quesos en YouTube y aquí en Dimensión Vegana, porque he hecho Camembert, he hecho Roquefort, he hecho provolone de anacardos y además he hecho cheddar con este nuevo ingrediente que hemos descubierto en exclusiva aquí en Dimensión Vegana: harina o almidón de maíz ceroso, waxy cornstarch, como se dice en inglés. Estoy muy contento porque esto da un montón de juego para hacer un montón de quesos veganos nuevos, así que estoy muy feliz de haberles traído esta novedad. Y hoy, como les decía, traigo el Camembert, que es el primer queso que hice, que quedó muy bien. Y bueno, el video tiene varias partes de varios quesos que fui haciendo en diferentes etapas, para que ustedes puedan aprender cómo hacerlo, cómo madurarlo, qué es lo que pasa si crece moho, los productos que hay, etc. Espero que les guste. Vamos a ver ya mismo la receta y los materiales que necesitamos para hacer este queso que queda genial. Les digo la verdad, es la primera vez que como un queso vegano y que siento verdaderamente que estoy comiendo queso, por fin. Voy a poner a remojar 700 gramos de anacardos con agua no clorada o con agua mineral mejor durante 8 horas. Pasadas las 8 horas vamos a filtrar el agua. Ahora les voy a dar un baño de agua hirviendo que va a durar 1 minuto. Esto es para que pierda las bacterias que nos pueden arruinar el queso. Pasado el tiempo, filtramos el agua y lo dejamos enfriar. Una vez que los anacardos ya estén a temperatura ambiente, no fríos, sino a temperatura ambiente, lo vamos a procesar junto con 80 mililitros de agua. Tengo 60. Vamos a ir poniendo el agua de a poco. Empezamos a procesarlo. Vamos a necesitar el accesorio. Yo lo hice con la mini pimer, así que se puede hacer con la mini pimer. Venga. También le voy a poner 1/4 de taza de aceite de coco derretido. Esto es opcional, A mí me quedó muy bueno sin el aceite de coco, pero queda más cremoso. Con una espátula voy a pasarle por los costados para que todo se forme una crema muy suave. Tenemos que tener nada de grumos, así que con una mini pimer se pueden tomar un buen trabajo de media hora fácil. Una vez que lo tenemos cremoso, llegó el momento de ponerle los fermentos. En este caso yo voy a usar cápsulas de probióticos. Voy a usar 5 cápsulas en vez de usar 1/8 de cucharadita de fermento para queso mesofílico. ¿Vale? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cápsulas. No todas las cápsulas funcionan. Estas yo las había probado, no me habían funcionado para yogur, pero después las volví a probar y me funcionaron. Tengan cuidado que la temperatura de la crema no sea muy alta, porque si no van a matar las bacterias. Tiene que estar como mucho a 40 grados, porque esto se calienta con el motor. Y 1/8 cucharadita de Penicillium Camembert. Volvemos a batir. Quitamos todos los costados para que todo pille el fermento.
Una vez que le ponemos el fermento y lo batimos y tal, lo vamos a pasar a esta fuente. Una vez que lo ponemos en la fuente todito, le vamos a poner un papel film y lo vamos a dejar fermentar durante 24 horas. Mejor que no haya aire dentro, así que con el papel film tocamos un poco la superficie del queso. Y lo dejamos fermentando en un lugar tibio de la casa, donde no haya mucho frío. El queso ya ha estado fermentando 24 horas. Me acaba de llegar este producto que es también como un fermento para ponerle al queso. Se echa también un octavo de cucharadita y es para evitar que en la corteza salgan mohos. A este no le eché, al resto tampoco, pero bueno, lo voy a tener para el próximo y para que sepan de que existe. Vamos a enfriar el queso bien frío a 2 o 4 grados durante 4 o 5 horas para que podamos armarlo, ¿vale? Antes de sacar el camembert de la nevera que se está enfriando, lo que voy a hacer es prepararme para poder darle forma al sacarlo. En este caso lo voy a armar en esta molde para tarta porque me gusta mucho cómo queda la forma del camembert, porque no tengo un molde para camembert. Entonces voy a poner un pedazo de papel debajo. Bien, entonces vamos a montar acá para armar nuestro queso. Cerramos el molde. Ponemos nuestras tiras de papel a los costados. Bueno, ahí lo mejor que se pueda. Que cubra bien cuando echemos el queso en el medio. Ahora sí sacamos el queso de la nevera, que tiene que estar durito para que podamos meterlo dentro del molde. También pueden hacer este proceso con un paño de queso, que yo siempre lo hago con un paño de queso, que en vez de ponerle el papel. Es absolutamente inverosímil. Qué fermentadito está, ¿ven las burbujas? Que se arma. Que ayer estaba súper crema y hoy tiene muchas burbujas. Porque con la fermentación es lo que pasa. Así lo ven mejor. Ay, nunca tengo paciencia para cortar. I left you this morning. Couldn't take anymore. No quiero cantar. YouTube me va a censurar. Lo voy a abrir para que le entre. Y aplastar, ¿no? Es. Perfecto. Lo voy a dejar enfriar así antes de sacarle la tapa. Una vez que el queso esté bien frío, lo sacamos del molde. Abrimos con cuidado. Recordemos que está muy tiernito todavía. Tendría que haberlo dejado enfriar un poquito más. Perfecto. Ahora lo que hay que hacer es salarlo, empezar a salarlo echándole en forma de lluvia, muy de a poquito, un cuarto de cucharadita de sal
preferentemente sal no iodada o sal marina. Todos los costados lo vamos a salar. Vuelvo a poner el mismo papel y lo vamos a voltear. Ya les digo que debería estar más frío. Yo lo dejé 2 horas, debería dejarlo 4. Miren esto. El comedor social de Paloma, están todas ahí esperando. Chirusa a las 8 es la comida, son las 6:30. Vienen todas a esta hora. La olla popular de palomas de Barcelona. Algunas se portan mal. Salamos entonces el otro lado. Y los costados también tenemos que asegurarnos de que haya una lluvia de sal fina. Muy bien, entonces ya empieza nuestro tiempo de maduración. Nuestro tiempo de maduración tiene que ser adentro de la caja que preparamos para nuestro queso, dentro de la nevera. En este caso vamos a meter el queso adentro, como verán también la forré con papel aluminio por dentro. Con cuidado porque está muy cremoso. Ahí yo le puse una cintita para que no se me abra. En una temperatura de un rango de unos 9 a 11 grados va muy bien adentro de la caja. Lo vamos a meter en la nevera a madurar, hay que darle vuelta y cambiarle el papel todos los días. Las primeras semanas al camembert hay que cambiarle el papel todos los días. Miren, este camembert tiene ya 3 semanas. Como verán, tiene aquí un puntito negro que no me mola. Levanto el punto con la punta de un cuchillo limpio y le echo unos granitos de sal por encima y lo cubro. Y por aquí también. Esta es la primera vez que me sale algún punto en un camembert. No siempre es bueno para mostrarlo. Ahora le vamos a cambiar el papel. Vale, una vez que lo damos vuelta y le cambiamos el papel, lo volvemos a la caja, a la nevera. Este camembert tiene ya casi 4 semanas de maduración y se podría decir que está casi listo para consumir, a menos que yo quiera terminar de que se llene todo de blanco. Pero bueno, lo voy a dejar un par de días más hasta que se termine. Como siempre, cambiamos el papel. Este, que lo tengo acá en una esterilla de sushi, mejor, para que ventile de ambos, de arriba y de abajo. Pues ya tiene esta apariencia. Lo de todos los días. Papel. Qué bien, ya está todo blanquito arriba, qué bonito.
Se ve que le gusta la temperatura. Y esto ha sido todo. Voy a probar cómo quedó este camembert. Fue el primero que hice, lo mostré en el taller, es el de las fotos. Quedó súper blanco, no tuvo ningún problema y quedó delicioso. A este no le eché aceite de coco y tampoco le eché ese moho, anti-moho que hay, esas bacterias anti-moho. Pero bueno, este quedó espectacular y me lo voy a comer aquí con unas galletitas. La verdad que le estuvimos dando a este. De este salió 1 kilo con una costra súper buena, súper buena. Como verán, a este lo estoy conservando adentro de este tupper con una rejilla que está buenísimo, envuelto en un papel, y le quito la humedad que siempre se va juntando antes de taparlo. Este lo estoy conservando a entre 2 y 4 grados porque ya no quiero que madure. Y este tiene algunas semanas ya de maduración, lo he dado vuelta varias veces y bueno, todavía sigue en proceso. Espero que les haya gustado este video de cómo aprender a hacer camembert. Nos vamos a ver en el próximo. Van a ver, como les decía, un montón de quesos fermentados y en base de harina de maíz ceroso. Vayan comentándome en dimensionvegana.com en el post dónde consiguen los ingredientes en Argentina. Estoy tratando de averiguar dónde conseguir harina de maíz ceroso en Argentina y en otros países. Aquí en España ya sé dónde conseguirlo, pero es muy importante que la consigan para que ustedes le puedan dar a hacer quesos veganos de calidad. Muchas gracias por mirar este video. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal, dale like y compartir. Nos vemos en el próximo. Chirus Arrasquero. Adiós.